Bueno, buenas tardes a todos. Siendo viernes, todos estamos cansados. Bienvenidos. Y bueno, damos comienzo a la presentación del doctor Enrique Zorrilla, al cual le agradecemos, de la Asociación de San Juan. Eh, Cuando quieras, Enrique, podés compartir pantalla y empezar la presentación. Bueno, muy bien. Ahí me dicen si se ve. Se ve perfecto, pero tenés que Ya, poner ya, pantalla completa ya y la pongo, ya la pongo. Ahí estamos. ahí está. Vamos a Perfecto. vamos a Bueno, muy bien. ¿Cómo están a todos? Antes que nada, quiero agradecerles a toda la gente de Tucumán, a Susi, que me invitaron a participar. La verdad que es un gusto para mí que me hayan tenido en cuenta para hoy. Eh, Algunos, por los nombres que veo, los conozco, algunos inclusive como Luquita ahí han sido compañeros de la residencia. Eh, y bueno, la verdad que lo que voy a tratar de hacer hoy es contarles un poco lo que hago. Yo tuve la suerte de, en mi residencia, rotar por el Hospital Italiano de Buenos Aires y ahí en mi rotación iba dirigida un poco a tema de anestesia para obeso mórbido en el contexto de la cirugía bariátrica. Ahí se fue el audio. Fue el Ahí audio, está. Enrique. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Ahora sí, Hola. ahora sí. Ahí está, perdón. Sí, sí. Eh, que les decía que me encontré con el mundo de la medicina perioperatoria, que se transformó en una de mis grandes pasiones, y con la cual, bueno, vamos a tratar de, por eso, si bien la clase era manejo anestésico del obeso mórbido, le puse manejo perioperatorio, porque van a ver que un poco la cirugía bariátrica es la que fue pionera en la aplicación de todos los conceptos de lo que es la medicina perioperatoria en el contexto de la anestesiología. Ahí les dejo mis datos, la clase va a estar subida, así que la van a poder tener y todo. No sé por qué no me pasa la diapositiva. Ahí está. Ahí pongo los objetivos, que en realidad es un poco al principio voy a hacer hincapié en lo que es la medicina preparatoria en el contexto de la obesidad mórbida. Después, cuáles serían las buenas prácticas en un acto anestésico en general, no específicamente en cirugía bariátrica, y hago hincapié a una definición que utilizamos mucho nosotros en nuestra clase, que es el tema de los prefactores. Cuando hablamos de prefactores, ya le voy a contar, es un concepto robado por ahí de la hemostasia y de la hematología, como son todas las variables que hay que tener en cuenta para tener una buena cascada de la coagulación, como es la temperatura, el calcio y un montón de cosas más. Bueno, estas listas de prefactores son las que nosotros hacemos mucho hincapié que hay que tener en cuenta en cualquier acto anestésico y hoy vamos a hacer un poquito de hincapié más en algunos. Y la presentación de un caso clínico como una estrategia paso a paso para ir desglosando qué tendríamos que pensar siempre en el contexto de un obeso mórbido, ¿no? Y cuando hablamos de medicina preoperatoria, estamos hablando de un concepto que habla sobre la atención médica integrada y multidisciplinaria de los pacientes al momento de la indicación de una cirugía hasta que se recupera y vuelve a su vida normal, ¿sí? Hasta la recuperación completa. Y es una ciencia clínica, dentro de todo, relativamente nueva y que va en muy rápida evolución y que está abocada a abordar las diferentes necesidades de una creciente población de pacientes que necesita cada vez más cirugía más compleja y como bien sabemos son pacientes más complejos por un montón de variables, entre esas por su longevidad, pues tenemos pacientes mucho más viejos que hace 20 años atrás en quirófano y nuestros resultados, digamos, tienen que acompañar a las exigencias actuales, ¿no? Les hago hincapié a este artículo, ya tiene un par de años de publicado, pero fíjense que en el 2018 Alejandro Recart, que es un anestesiólogo chileno, muy, muy agradable persona, yo tuve la suerte de conocerlo, él ya hablaba de que era el futuro de la anestesiología en la medicina preparatoria y, y vamos a ver cómo hoy la podemos contextualizar en este entorno del paciente obeso, ¿no? Este señor no es un anestesiólogo, sino que es el profesor Henry Kellett, es un cirujano danés que a fines de la década del 90, él publica los primeros artículos, ¿sí? Revisando conceptos generales eh, y todos los factores asociados a lo que era
la rehabilitación postoperatoria. ¿Sí? Y él tomó estas cuatro variables en los pacientes, que era dolor, disfunción gastrointestinal, ¿sí? La hipoxemia y la movilización, para medirlos, ¿sí? Y los medía con los cuidados tradicionales y después hizo una publicación de cómo podían, en 1997, sobre cómo una aproximación multimodal basado en tratar de medir esas cuatro variables podía cambiar mucho si tomábamos otro tipo de cuidado que no eran los cuidados a los que en ese momento estaban, ¿cómo se llama?, acostumbrado todo el equipo quirúrgico. Ya en el 2001 hace esta publicación Kellett donde habla del concepto de fast track. Es la primera vez que se nombra la palabra fast track, ¿sí? Después tuvo otras modificaciones, pero es interesante saber que en el 2001, o sea que no estamos hablando de algo tan antiguo, sino que estamos hablando de algo dentro de los 20, 25 años de antigüedad y que ha evolucionado muchísimo. Pero si hoy cualquiera de nosotros no tiene ni idea de lo que es la medicina preoperatoria y estos conceptos de protocolos de aproximación al paciente multimodal, eh, y se pone a buscar, va a tener un serio problema, que es que va a encontrar un montón de publicaciones, ¿sí? Y un montón de guías distintas. Sí, Fast Track, como dijo Kellett a fines del 90, a principios del 2000, apareció la Sociedad de Eras, también 2001, 2000, entre el 2001 y el 2004 se funda la sociedad. Después está Smart son canadienses, ¿sí? Y después está el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, entonces que son los que generan las vías ricas. Las vías ricas tienen publicaciones desde cirugías gastrointestinales, cirugías torácicas y cirugías también cardiovasculares. Y uno, bueno, dice, ajá, ¿y con cuál de todas estas me quedo? Bien, cuál es la que mejor se adaptaría a mi vida diaria y cómo las aplico, ¿no? Y la realidad es que, bueno, es una respuesta por ahí aparentemente compleja, pero la realidad es que no lo es tanto. ¿Eh? No lo es tanto porque cuando uno se pone a analizar cuál es lo que une o fraterniza a todos estos programas de optimización multimodal perioperatorio, se da cuenta que los fundamentos son, primero, seguir guías basadas en la evidencia científica. ¿Sí? Quiere decir que estamos actuando en contra de lo que se habla de la medicina basada en la tradición. ¿Sí? Lo segundo es formar equipos multidisciplinares. ¿Sí? Es muy importante y es una pata fundamental de este tipo de práctica médica, la formación de equipos multidisciplinares. El tercero es hacer un registro sistemático de los cuidados y los resultados perioperatorios. ¿Qué quiere decir? Es decir, obtener datos certeros de lo que estamos haciendo. No estar parados en la presunción de creer cómo nos va, si nos va bien, nos va más o menos, sino tener datos. ¿Eh? Y por último, implementar un ciclo de mejoría continua, ¿sí? O los que se llaman ciclos de Deming, ¿sí? Entonces, si se fijan, no sé si todos los que están acá tienen la posibilidad de trabajar con equipos de cirugía bariátrica. Es lo más aproximado que hay a un equipo de medicina perioperatoria sin serlo. Nosotros por ahí, los equipos de cirugía bariátrica son los únicos equipos de cualquier cirugía que nosotros podamos encontrarnos que ya tienen una nutricionista que lo trabajó previamente, el cirujano que lo conoció, que lo metió dentro del plan, tal vez profesora de educación física o alguien que optimizan la capacidad funcional del paciente, ¿sí? Y eso ya está generado y muchas veces tal vez no digo que sea lo que se falle, sino que lo que no está instaurado, o por lo menos yo le cuento los dos equipos de bariátrica que tenemos acá en San Juan, es la recolección de los datos y el análisis posterior de los datos para tener mejoras continuas y aplicar los ciclos de mejorías continuas, ¿sí? Pero ya son tres factores que habitualmente con cualquier equipo quirúrgico no se generan. Entonces, uno se pregunta, ¿en este paciente es aplicable estos protocolos de medicina perioperatoria? Y la realidad es que sí. La Sociedad de ERA se dedicó desde que se fundó hasta la actualidad en ir publicando diferentes guías abocadas a diferentes grupos quirúrgicos. En muchos no se consiguió el nivel de evidencia necesario para decir, no, en este tipo de pacientes sí o sí hay que hacer tal o cual medida, pero como son medidas bastante generales y englobadoras, muchas de ellas son aplicables en este grupo de pacientes obesos, porque son, como digo yo, estos son como los valores, sí, son buenos hábitos. Entonces los buenos hábitos por lo general cuando uno los instaura y los aplica en el día a día con todos los pacientes y difícilmente algo te vaya mal, digamos, ¿no? Entonces
la gran mayoría de las prácticas, excepto algunas muy puntuales, son aplicables en este tipo de pacientes. Y si se fijan en esta guía, en esta primera review que se hizo, que fue en el 2016, uno de los que lo desarrolló fue el doctor Adrián Álvarez, que aparte de ser un gran amigo personal mío, con quien yo estuve rotando en el italiano cuando les conté, y hasta el día de hoy tenemos una gran amistad, fue el primero que escribió un libro abocado al manejo perioperatorio del paciente obeso mórbido. Este libro, que se publicó en un momento en donde uno cuando buscaba en internet no encontraba absolutamente nada de qué hacer en el obeso, y donde la realidad actual ha cambiado muchísimo con respecto a eso. Si uno se pone a ver estudios de fines del 90, principio del 2000, se encuentra con que los resultados postquirúrgicos de los pacientes obesos, ya sea para cirugía bariátrica, que estaba en auge en Argentina, todavía no estaba muy instaurada, como en cualquier cirugía a un paciente obeso que llegaba a operarse, los resultados por lo general eran malos, eran bastante malos, tenían una morbimortalidad de entre un 15 hasta un 27% más alta que el paciente convencional. Y eso hoy en la actualidad se ha reducido al punto que prácticamente podemos decir que los resultados son exactamente los mismos en el paciente obeso que en el paciente con un IMC normal, lo cual nos habla de que hemos aprendido a cómo cuidar los obesos, ¿no? Hemos aprendido a hacer las cosas mejor. Después se hizo un update en el 2021, en donde se hizo una revisión de todas las recomendaciones que se habían hecho en el 2016. Y bueno, la verdad que los cambios fueron bastante sutiles porque ya está bastante instaurada cuáles son las medidas a tomar. Y acá se las dejo, no, la idea no es leerles esto porque si no vamos a estar mucho tiempo, total la van a tener a disposición y aparte las guías son gratis, se pueden bajar, las pueden leer, pero sí lo que quiero que se lleven es que hacer o aplicar protocolos de medicina preoperatoria, ya sea ERA, RICA o la que quieran, no alcanza solamente con bajar las guías y leerlas y creer que uno ya está haciendo porque aplica alguna de las medidas que lee ahí. La más importante de todas las medidas que hay que tener es generar el equipo, ¿sí? Multidisciplinario y hacer sobre todo las revisiones y las reuniones para poder observar los datos de cómo nos está yendo. Si no, yo puedo creer que estoy haciendo las cosas muy bien y realmente no me están yendo tan bien porque no las estoy auditando, ¿no? Pero básicamente fíjense que el primer cuadro que les estoy mostrando habla sobre eh, recomendaciones respecto a la preparación previa y habla sobre la información, dejar hábito tabáquico y de alcohol, pérdida de peso preoperatoria, prehabilitación. Por ejemplo, prehabilitación, uno cree, hoy la prehabilitación tiene un boom en la medicina preoperatoria donde ha demostrado muchísimas mejorías funcionales en los pacientes, tanto intraoperatorio como en el postoperatorio, y justamente en el obeso es en el que menos ha mostrado beneficios, ¿sí? Entonces, fíjense cómo algunas de las recomendaciones que uno creería que debería traspolar no están así, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser importante por una cuestión de la parte más psicológica del paciente en la prehabilitación o el trabajo físico, kinésico del paciente previo a la cirugía, ¿eh? Respecto a las intervenciones intraquirúrgicas, ¿sí? Las intervenciones farmacológicas de apoyo o el ayuno preoperatorio o la carga de carbohidratos, no ninguna de esas tiene evidencia suficiente, ¿sí? Como para decir, sí, al obeso hay que hacerle sí o sí carga de carbohidratos, ¿sí? O hay que cambiar las pautas de ayuno preoperatorio. Recuerden que el obeso que se va a operar de una cirugía bariátrica, por lo general su última semana previa a la cirugía, es bastante displacentera, tienen mucha dieta líquida, solamente toman caldos y agua, entonces la verdad es que llegan a la cirugía, que eso tiene una función más que nada de reducción del tamaño hepático para mejorar el campo quirúrgico del cirujano en el momento de operar. Entonces, a veces las pautas de ayunos convencionales que nosotros leemos en estas vías de preoperatorias no serían tan aplicables. Y después sí, lo que está tiene bastante fuerza es el manejo de los fluidos perioperatorios, ¿sí? Los protocolos anestésicos estandarizados. Realmente hoy nosotros más adelante vamos a hablar de si hay que hacer TIO o hay que hacer balanceada, pero la realidad es que no hay una evidencia suficiente para decir que hay que hacer una o la otra, ¿sí? Lo que sí es muy importante es la atención al manejo de la vía aérea y a las estrategias analgésicas y a la utilización muy a conciencia de lo que es el bloqueo neuromuscular
en este tipo de pacientes para una recuperación adecuada, ¿sí? Y sobre todo para la optimización del campo operatorio del paciente. Y acá hablamos de esto que le decía, de los prefactores, que nosotros los ordenamos así, pero en realidad sabemos perfectamente que es todo como una cuestión simultánea, ¿sí? Y sabemos que es extremadamente importante para cualquier acto quirúrgico, pero ya vamos a charlar un poquito por qué más en el paciente obeso, tener una acción muy, muy asertiva en el momento de lo que es el concepto de la desaferentación del paciente, es decir, el freno total de lo que es la respuesta general de estrés del paciente, porque en el caso de cualquier paciente, la respuesta general de estrés genera insulinoresistencia y la insulinoresistencia es el camino a el 90% de las complicaciones, tanto de cicatrización como de movilización precoz y de todo lo que se les ocurra, problemas respiratorios, pero el paciente obeso más, porque todo lo que no se transforme en desaferentación inicial, ¿sí? Se va a ver reflejado a posteriori en, sobre todo, complicaciones respiratorias y complicaciones ventilatorias y complicaciones de mal manejo del dolor. Entonces, la desaferentación es una de las más importantes. Y a esas, de esos 10 pasos, digamos que serían hipnosis guiada por objetivo, fluidoterapia guiada por objetivo, eh, normotermia, normoglucemia, gestión de la sangre con PBM, como escuché el otro día en la clase de cardiovascular, profilaxia de náusea y vómitos. Las que más hincapié vamos a hacer va a ser en desaferentación, la ventilación protectiva, la analgesia multimodal, que es un gran desafío en el paciente obeso, y la relajación muscular con reversión completa. De todos modos, podemos hablar de lo que les parezca, pero la idea es hacer un poquito más hincapié en eso. Yo acá presento este caso clínico que les decía, que nos va a servir para desglosar cómo podríamos actuar frente a un paciente que se va a operar de un bypass gástrico, pero en la medida de lo posible vamos a ir haciendo analogías y después al final, si quieren, charlamos con la importancia que tiene el paciente obeso que se nos presenta en una cirugía no bariátrica, que es por lo general el que no estamos esperando y es el menos simpático de los obesos, ¿no? Porque el paciente obeso mórbido que viene por una cirugía bariátrica, por más allá de que tenga un peso altísimo o un IMC muy alto, no deja de ser un paciente que está en el contexto de una cirugía programada y que viene con una convicción importante y que por lo general su preparación lo ha llevado a que sea bastante más fácil abordarlo. Distinto es el paciente que nos encontramos obeso mórbido para cualquier otra situación, ¿sí? Sobre todo para cirugías de urgencia, en las cuales muchas de las cosas que vamos a ver acá las podemos utilizar como herramienta y nos van a dar mayor seguridad, ¿sí? Y muchas otras vamos a tener que prescindir de ellas, ¿no? Entonces acá el concepto que vamos a poner es que hacer de cuenta que nos encontramos en un centro quirúrgico polivalente al cual se le suma un cirujano que recién termina su formación en cirugía bariátrica y está operando sus primeros pacientes solo, posterior a haber hecho su fellow de cirugía bariátrica. Y lo que va a hacer es un bypass gástrico laparoscópico. La paciente es una paciente femenina de 37 años. Esto es un caso real que tuvimos. De 157 kilos, una altura de 1,68 m, con un IMC de 49,8, una circunferencia de cuello de 39, diabética, tipo 2 hipertensa, y tiene sobre todo un patrón de obesidad centrífuga ginecoide. Yo más adelante les muestro una fotito de la paciente. Tiene un malampatidós, ¿sí? Y al laboratorio de ingreso tiene un 38 de hematocrito, una urea de 21, creatinina de 0,82, glucemia de 200 y el resto del laboratorio no tiene ninguna particularidad. Tiene un ECG con ritmo sinusal, sin ninguna alteración llamativa, excepto algunas extrasístoles aisladas. Eh, y la pregunta es, ¿qué no puede pasarse por alto en este paciente? ¿Sí? Entonces hacemos una serie, o esto, mi idea es que acá nos planteemos cuáles serían las preguntas que yo sí o sí me tengo que hacer frente a esta paciente, ¿no? Lo primero es, ¿qué acceso venoso utilizaría para esta cirugía? ¿Sí? ¿Es suficiente un acceso venoso periférico o es necesario un acceso venoso central? ¿Eh? Bueno, la realidad es que hoy por hoy la cirugía bariátrica se ha transformado en una cirugía prácticamente ambulatoria, ¿sí? Prácticamente ambulatoria, en donde por lo general los pacientes se van de alta a las 24, a más tardar 48 horas.
Y la indicación o no de un acceso venoso central tiene más que ver con una dificultad para el acceso venoso periférico que con una indicación específica de la cirugía, ¿sí? Si nosotros tenemos a una paciente que tiene acceso venoso periférico adecuado, no tendría ningún tipo de motivo por el cual tendríamos que hacer un acceso venoso central. Eso hace 10 o 15 años atrás, cuando estaba el auge de la cirugía bariátrica, eran pacientes que se abordaban mucho más agresivamente con respecto a la invasión. ¿Con qué monitoreo lo realizaría? Bueno, obviamente el monitoreo mínimo de la ASA es innegociable, es decir, SG, saturación, eh, capnografía y presión arterial no invasiva. Y la consulta es saber si es o no es necesario poner una vía arterial. Y la realidad, bueno, temperatura también, y la realidad es que estrictamente hablando no es una indicación la vía arterial en el paciente obeso mórbido que va a ser sometido a cirugía bariátrica, no así en el contexto de otra cirugía compleja y con pacientes que tengan otro tipo de complicaciones o comorbilidades, pero ¿cuál puede ser el limitante a tener en cuenta en el paciente obeso, que no es algo menor? Es el tema de tener el manguito adecuado y del tamaño adecuado para el paciente. Si no tenemos manguito de tamaño grande para obeso mórbido, justamente, la opción que se aconseja es ponerlo en el antebrazo, ¿sí? Y que la línea, la flecha, donde sabemos que tiene que ir colocada la arteria humeral, en este caso coincida con la arteria radial, que de las dos arterias es la que tiene mejor calibre, y ver las tomas, ¿no? Si las tomas son adecuadas, si el manguito no se abre, cosas que a veces uno las minimiza, pero suelen ser bastante más frecuentes de lo que uno cree, no es necesario hacer mayor invasión. Ahora, si yo no tengo acceso a una buena toma de presión no invasiva, es indicación de hacer una vía arterial, ¿sí? Pero ¿qué monitor me interesa a mí que tengamos muy en cuenta en estos pacientes, sobre todo? Es el monitoreo de la relajación muscular, ¿sí? Con TOF o tren de 4, ¿sí? Y el monitoreo de la profundidad anestésica. Yo sé que no todos tienen monitoreo de profundidad anestésica siempre, ni tren de 4, pero sería un buen monitor a pensar si yo me encuentro en el contexto de este tipo de pacientes o si estoy en un centro donde se está haciendo cirugía en el contexto de la obesidad, ¿sí? Eh, y ya vamos a ver bien por qué, sí, pero es muy importante en el paciente obeso, más que en ningún otro, el tema de que no existe relajación residual y la reversión neuromuscular completa, ¿sí? Y también, dependiendo qué técnica vamos a utilizar anestésica, es el monitoreo de la profundidad, ¿sí? Por la dificultad que puede presentar la titulación de drogas en este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Cómo lo posicionaría a este paciente para la inducción? ¿Sí? Y acá voy a agregar, yo dejé la pregunta como para la inducción, pero la realidad es que a esta pregunta hay que sumarle cómo lo posicionaría a este paciente para la inducción y para la educción, es decir, para dormir el paciente y el despertar. Es sumamente importante porque es más frecuente de lo que creemos que se aborda a los pacientes y se hace toda la preparación para un abordaje óptimo de la vía aérea de nuestros pacientes en la inducción y después, cuando logramos tener éxito y pudimos abordar la vía aérea, cuando termina, lo despertamos así como está, entonces, sin volverlo a reposicionar, ¿sí? Y eso es más frecuente de lo que uno cree, entonces es importante tener en cuenta que la misma posición que nosotros decidimos tener para la inducción es la que deberíamos recuperar para la educción. Este es un paciente obeso, justamente que está en posición neutra. Fíjense la falta de alineación que hay entre el conducto auditivo externo y el hueco supraesternal, ¿sí? Este es un paciente en posición de olfateo. Fíjense que tampoco pudimos solucionar ese problema, aún colocándole la almohadita debajo de la nuca. Y fíjense cómo cambia con esta posición, que es la posición que está indicada, que si mal no tengo entendido, digamos, algo han visto de esto, si ya han visto la clase del doctor Salazar. César sé que iba a hacer hincapié con respecto al posicionamiento, hay cosas sobre la preoxigenación, por eso yo las voy a comentar, pero también César lo debe haber dado mucho más profundo que yo. Pero la que no podemos negociar en este tipo de pacientes es la posición en rampa, ¿sí? La posición en rampa es la posición que no solo nos va a dar la alineación adecuada del conducto auditivo externo con el hueco supraesternal para poder
tener una alineación de los ejes acorde y una laringoscopía más adecuada, sino que también es la posición que nos da mucha más facilidad para la ventilación del paciente y mucha mejor performance ventilatoria del paciente, tanto espontánea como bajo ventilación mecánica, ¿sí? No es lo mismo que el paciente tenga todo el peso del tórax, el peso de la adiposidad torácica, más toda la presión que generan las vísceras abdominales estando en 180 grados, que hay que ponerlos en posición de rampa con la expulsión visceral que genera el que bajen las vísceras sobre todo y el faldón abdominal. Entonces, estamos bien, como les decía, mejora la ventilación, la preoxigenación y la tolerancia a la apnea, porque nosotros el secreto que tenemos frente a un paciente con que presuponemos como vía aérea difícil es tenemos que aumentar nuestro tiempo de apnea segura. El tiempo de apnea segura es el tiempo que nos va a permitir a nosotros abordar de manera acorde la vía aérea de un paciente que por algún motivo sabemos que va a ser difícil de sortear y de solucionar. En el caso del obeso, tenemos un montón de indicadores, como vieron con César, de que nos van a decir, bueno, este paciente tiene vía aérea difícil por la adiposidad que tiene en los tejidos de la perifaringios, por el tamaño de la lengua, por la circunferencia del cuello, por la disminución del espacio para poder hacer una laringoscopía acorde. Pero lo más importante que tiene es que es un paciente considerado vía aérea fisiológicamente difícil, ¿sí? Que es ese concepto que han visto que ahora está bastante instaurado y que nosotros tenemos que aprender, que es cuando el paciente, más allá de sus predictores, que en una de esas yo le hago que abra la boca, le veo que tiene buen malampate y buena apertura bucal, saca bien la lengua y yo le digo, no, este va a ser fácil. Este paciente tiene una capacidad residual funcional y volúmenes pulmonares bajos que van a hacer que su tiempo de apnea seguro sea corto, hagamos lo que hagamos. Entonces, es muy importante a este paciente abordarlo de esa forma, ¿sí? Esta no es la paciente que le estaba comentando, es otro pacientito que tuve que se pesaba 189. Y fíjense cómo ahí en la institución que yo trabajo, en la parte privada, mandé a hacer esos almohadones que los permiten colocar en una posición de rampa de una forma bastante amigable. Y algo importante con respecto al posicionamiento, que es algo que no es menor y ya lo vamos a ver más adelante en el caso, es el tema de siempre hacer que los pacientes obesos se acomoden ellos solos. Eso es algo a tener en cuenta en el momento de la inducción, previo a la inducción. O sea, siempre pedirle al paciente, si vamos a ver que hay que bajarlo de la camilla, que se baje él. Si vamos a ver que la posición no es la adecuada para que ya solamente el cirujano abra las piernas y nosotros quede con los brazos abiertos, hay que hacerlo que se acomode él. ¿Por qué? Porque por lo general los pacientes obesos suelen tener muchísimos pliegues o zonas de faldones, digamos, cutáneos, que se generan muchísimas zonas de aplastamiento posibles. Entonces, cuando nosotros lo desplazamos dormido al paciente, sí, él no tiene la capacidad de decirnos que le ha quedado alguna zona incómoda, que le duele o que está incómodo. Entonces, siempre al paciente obeso hay que hacerlo que él se acomode solo y preguntarle previo a dormirlo si está cómodo, si siente alguna zona que le molesta, le duele. Sobre todo, la zona que más le suele molestar en el postoperatorio es la zona de la cola, ¿sí? La zona de los glúteos es la que le duele en el postoperatorio a estos pacientes. Respecto a si utilizaríamos alguna técnica específica de preoxigenación, bueno, esta técnica que es acercar la máscara sin generar ningún tipo de presión positiva, sabemos que no es aconsejable ni siquiera en el paciente de un IMC normal, ¿sí? Pero sobre todo en este tipo de pacientes en donde menos podemos caer en la tentación de no hacer una preoxigenación adecuada. Si no tenemos otra herramienta, sí o sí tenemos que hacer una maniobra en donde le generemos algo de CPAP al paciente con nuestra máscara facial, ¿sí? Pero más importante que eso, ¿sí? Es el concepto de la oxigenación apneica, que si mal no tengo entendido también lo han visto con César, pero ¿cuál es el objetivo de la oxigenación apneica? Es administrar oxígeno a través de algún dispositivo en un paciente que se encuentra en apnea, obviamente. Eh, Se puede utilizar para realizar una intubación endotraqueal más segura, disminuyendo los riesgos de hipoxia, ¿sí? Y aumenta la ventana apneica o ese tiempo de apnea seguro que les decía yo. Hay dos posibilidades para hacerlo. Lo ideal es tener algún dispositivo o cánula de alto flujo, ¿sí? Pero es real que si bien desde la pandemia para adelante esto ha tenido un auge y una explosión de utilización en los quirófanos,
gracias a los beneficios que demostró la SCAFO en el contexto de los pacientes que estaban en insuficiencia ventilatoria o distrés respiratorio secundario al COVID. eh, es real que hoy por hoy no todos los quirófanos tienen cánulas de alto flujo. En el caso de tenerlo, ya vemos cuál es el beneficio que tiene y por qué es bueno utilizarla. Y en el caso de no tenerlo, no quiere decir que no podamos utilizar un dispositivo de bajo flujo. ¿Qué es lo que tiene de malo el bajo flujo? Es que sabemos que da lo que se le llama gas no acondicionado, es decir, que es frío, seco, que puede lesionar mucosas, por lo general es mal tolerado y al ser frío y seco tiende a generar broncoconstricción, mientras que dispositivos de alto flujo nos pueden dar un flujo muchísimo más alto, entre 20 a 70 litros, y tienen la posibilidad de ser un gas caliente, húmedo, que no lesiona las mucosas, ¿sí? Y obviamente, como es más fisiológico, es mejor tolerado. ¿Qué es lo que nos sucede cuando hablamos de dispositivos de bajo flujo? ¿Sí? Que si nosotros vemos acá esta curva de pico flujo inspiratorio y expiratorio, nos damos cuenta que con los 4 litros de la bigotera convencional, ¿sí? Nosotros no llegamos a cubrir ni una décima parte de lo que es el pico flujo inspiratorio, ¿sí? Cuando el pico flujo inspiratorio sabemos que ronda entre los 35 a 70 litros de un paciente, dependiendo de su estado fisiológico basal. Entonces, ¿qué pasa? Ese pico flujo estamos solamente cubriendo con un aporte de oxígeno a través de la bigotera. Le estamos, ¿cómo se llama? Aumentando un poco, le estamos aportando oxígeno suplementario, pero no lo estamos preoxigenando. Entonces, el concepto de la preoxigenación con bigotera no existe como tal, porque sabemos que todo lo que nosotros le estamos dando cubre nada más que muy poquito del pico flujo inspiratorio del paciente y el resto sigue siendo FiO2 al 0,1, ¿sí? Mientras que cuando nosotros hacemos con alto flujo, la capacidad que tienen las cánulas de darnos hasta 70 litros, estos 70 litros van a cubrirnos el total del pico flujo inspiratorio y ese pico flujo inspiratorio va a permitir, podemos decir que es un dispositivo de preoxigenación. Sí, que hasta hace poco hablar de preoxigenación solamente con bigotera era un concepto total y absolutamente imposible, ¿sí? Entonces es importante ese cambio conceptual que tiene el uso de las cánulas de alto flujo, ¿sí? Ahora, ¿qué concepto es el que ingresa en este contexto? ¿Sí? El que ingresa es el contexto de la peroxigenación. Cuando hablamos de peroxigenación cambia bastante del concepto de preoxigenación, porque la preoxigenación es cuando estábamos hablando de ese ratito que hacíamos nosotros previo a la inducción y una vez que comenzaba nuestra maniobra de intubación dejábamos de aportar oxígeno. Ahora, cuando hablamos de peroxigenación, hablamos de mantener el aporte de oxígeno suplementario al paciente durante toda la maniobra de intubación. Entonces, esto sería hacerlo con una cánula de alto flujo, ¿sí? Que aparte, no vamos a poder ingresar mucho más en el tema, pero aparte nos aporta muchísimo más, ¿cómo se llama? Presión positiva en el contexto de estos pacientes. A ver, espérenme un segundito que me ha aparecido mi chinita chiquitita acá al lado. Se le ha escapado la madre, me parece. A ver. Bueno. Este concepto de oxigenación apneica hoy todavía presenta una recomendación para pacientes críticos, no presenta una recomendación como si es para todos los pacientes. A ver, disculpen la interrupción, que se me había venido a parar acá al lado la chinita. Bueno, entonces la recomendación de la oxigenación apneica es una maniobra que hoy por hoy está recomendada para pacientes críticos. La realidad es que es una recomendación actual de la bibliografía, pero es extremadamente interesante expandir el uso de esto para todos los pacientes. Y sí, creo que si no me equivoco, César le mostró
eh, algunas muestras que tuvieron en quirófano sobre pacientes que los tenían con apnea de 5 a 10 minutos bajo el efecto de relajantes musculares utilizando CAF. Entonces creo que es algo que podemos eh, empezar a utilizar de manera más rutinaria. Este concepto de Know the SAT lo escribe el doctor Levington, ¿sí? Que es ya en el 2011 lo describió, y es muy interesante porque él lo hace con cánula de bajo flujo, ¿sí? Esta cánula de bajo flujo, dijimos, che, pero recién me acaba de decir que no sirve para este tipo de preoxigenación. ¿Qué es lo que describe Levington? Levington dice, como es mal tolerada, por lo general flujo por encima de 4 litros, lo que hace es, le pone la bigotera en 4 litros, ¿sí? Y en el momento en que le hace la inducción al paciente, en el momento de dormirlo, sube el flujo a lo que da, sabemos que son 15, más de eso no da. Y deja la bigotera continuamente en el paciente mientras que va haciendo la maniobra de preoxigenación convencional con la máscara facial. En el momento que va a hacer la maniobra de intubación, ¿qué es lo que hace? Al sacarla, y mientras que está haciendo la maniobra de intubación, sigue habiendo un aporte de oxígeno faríngeo que al parecer aumenta el de oxígeno disponible en esta zona de intercambio que hay a nivel faríngeo. ¿Qué estudió o qué vio él ya en el 2011? Que haciendo esta maniobra prolongaba el tiempo de apnea seguro entre 1 minuto, 1 minuto y medio, lo cual, frente a una vía aérea difícil, no es menor, no es menor ganar ese tiempo, ¿sí? Después apareció este concepto que describe Ani Patel, que es el uso del drive como que también creo que se lo dio César, como una maniobra, pero él ya sí lo hacía con cánulas de alto flujo. Y fíjense a qué punto ha llegado a instalarse en nuestro medio anestesiológico el uso de cánulas de alto flujo, que ya en este algoritmo del manejo de la vía aérea difícil con intubación vigil, del 2019, fíjense que la oxigenación ya está recomendada con el uso de cánulas de alto flujo, ¿sí? Entonces, es importante eh, ver la manera de cómo la podemos utilizar o cómo la podemos insertar en nuestro medio, ¿sí? Y después, Patel en el 2022, post pandemia, dijo, si ya no era tiempo de cambiar el uso de la preoxigenación con máscara facial a la preoxigenación con cánulas de alto flujo. Eh, Acá les muestro este caso, no es el de la pacientita que venimos hablando, pero sí este es un paciente súper obeso de 276 kilos, que tuvimos la suerte de poder tener una CAFO en él. En este caso lo usamos como un método de preoxigenación y después al despertar también le prendimos la CAFO en el momento del despertar, ¿sí? Y con la cánula puesta también le empezamos a hacer maniobras de CPAP y presión positiva con la máscara facial. La realidad es que por suerte no fue paciente que tuviese dificultad técnica para la intubación, se intubó con un videolaringoscopio, pero de todos modos no tuvimos ningún momento de saturación de él, ni en la inducción ni en el despertar, ninguno de los dos momentos, ¿sí? Ahora, para el manejo de la vía aérea de estos pacientes, ¿qué dispositivo y estrategia utilizaría y qué relajante muscular? ¿Sí? Sabemos que tenemos un gran arsenal de dispositivos para utilizar y como vieron en la foto anterior, yo en general, en esta última foto acá, eso que tiene puesto ahí no es al tubo, sino que es una máscara laringea, ¿sí? Habitualmente, esto se lo comento, no es que lo tengan que hacer sí o sí, como estábamos en ese escenario donde éramos varios, podríamos tranquilamente haber hecho toda la maniobra con la máscara facial, porque podría haber hecho una maniobra bimanual, ventilarlo, ¿sí? Y que otro se lo estuviese ventilando, o ventilarlo con el respirador y que la anestesióloga que estaba en la cabecera hiciera una buena presión con las dos manos de la máscara. Pero la realidad es que habitualmente, cuando yo tengo un paciente de esas características, con un IMC más de 45, yo lo que hago es una maniobra de preoxigenación, como dijimos, con bigotera, eh, y una vez que lo tengo en apnea y dormido y relajado, o sea, en el momento que hago las drogas de inducción, porque recuerden que el paciente obeso mórbido hay que hacer un cierto grado de secuencia rápida, no por un miedo a la broncoaspiración,
sino justamente porque sabemos que nuestro tiempo de apnea es corto, más allá de que hagamos la maniobra que hagamos. Entonces, el tiempo hasta el efecto máximo del relajante, yo lo ventilo con un dispositivo supralótico de tercera generación. Entonces, le coloco un supralótico. Yo, por lo general, utilizo más la eh, AirQ, tengo la AirQ o tengo una Supreme. Ahora, hace poco empecé a usar más iGel, pero en las que más uso es AirQ. Entonces la coloco y lo ventilo por ahí hasta que tengo el mejor efecto del relajante, el mejor efecto de todo, las drogas de inducción. Y una vez que termino eso, retiro la máscara y lo intubo con un videolaringoscopio. Esa es la maniobra que habitualmente hago cuando presupongo que el paciente va a ser difícil de ventilar, sobre todo, ¿sí? Em, entonces, lo que nos tiene que quedar más importante con el manejo de la vía aérea, sé que César les debe haber dado mucho más que yo, es que tenemos que tener disponible todo nuestro arsenal y saber que como el paciente es una vía aérea fisiológicamente difícil, si reúne criterios también de una vía aérea difícil desde el punto de vista anatómico, es candidato a la intubación vigil, ¿sí? Y si no lo reúne, podemos hacer una inducción convencional, pero sabiendo que tenemos que tener todos los dispositivos a mano para poder hacer un salvataje de la vía aérea. Y hoy por hoy ya no nos quedan dudas que es de primera elección la videolaringoscopía, ¿no es cierto? Pero bueno, eso estoy seguro que César les ha dado mucho más detalle que yo. Respecto al relajante muscular, como lo deben haber visto, eso es importante que siempre usen el relajante muscular que más habituados están a usar, pero ¿qué es importante? Saber que nosotros antes se pensaba que estos pacientes, bueno, no los relajes mucho por si hay que despertarlo, eso no va más, hay que tener un óptimo plano de relajación para tener una ventilación adecuada. Todos los estudios demuestran que el paciente que no está bien relajado difícilmente lo pueda ventilar de manera óptima, mientras que el paciente que le optimizo la relajación voy a poder suplir la ventilación y no estar mezquinando relajante en ese momento. Ahora, ¿cuál relajante? Hoy la evidencia habla de que la mejor combinación es el binomio de rocuronio y Sugamadex. Sé que es caro, sé que no es fácil acceder, pero la realidad es que se está transformando en una cuestión que ya tiene una fuerza científica que debería ser que lo podamos pedir y utilizar en cualquier lugar sin miedo a que ninguna obra social o sanatorio lo tenga que tener a disposición. Eh, en el caso de no tenerlo, sigue siendo una muy buena opción la succinilcolina por el tiempo, ¿sí? Eh, Como dijo algún anestesiólogo viejo de mi formación, las succi son más las vidas que ha salvado que las que se ha llevado, entonces tampoco soy de los que crea que haya que tiranizar hoy a la succinilcolina, pero es real que farmacológicamente hablando, el binomio Rocuronio-Sugamadex presenta muchísimas más ventajas que cualquier otro tipo de relajante, ¿sí? Y respecto a la preferencia de la TIVA o a la balanceada, en lo personal yo hago mucho TIVA, aún en obeso mórbido o en cualquier cirugía, pero no quiere decir que no se pueda hacer balanceada e incluso todo también depende del contexto en el que uno se desenvuelve y cuáles van a ser, digamos, las herramientas con las que va a contar para poder dar o no una anestesia intravenosa segura, ¿no? Y desde el punto de vista teórico, lo que hay que saber es que dentro de los modelos farmacocinéticos que existen, tenemos los dos modelos más conocidos desde el punto de vista del propofol. Es interesante recalcar que el Minto del remifentanilo, el modelo Minto, tiene una performance que tiene mucho que ver con el metabolismo que tiene el remifentanilo, que se adecua bastante bien a el paciente obeso, ¿sí? Pero si yo tengo que elegir un modelo del propofol para el paciente obeso mórbido y me inclino un poquito más hacia el MARS que hacia el SNIDER. El SNIDER no es un modelo que esté indicado para el paciente obeso porque por lo general las dosis de inicio son bastante más bajas que con MARS, ¿sí? Y tiene un volumen central fijo y hace que en los pacientes obesos al principio lo estés infradosificando mucho, ¿sí? Se aclara más rápido que el MARS, entonces es difícil mantenerlo en un rango adecuado. Eh, entonces, tiene el modelo Snyder, trae incluido lo que es la fórmula de James, ¿sí? Que calcula la masa magra. Entonces, cuando uno setea la bomba en modelo Snyder, ¿sí? Está utilizando
con los datos que uno ha sacado, saca la masa magra. Entonces siempre está infradosificando. Entonces para los obesos el Snyder no nos sirve. Si hay alguno que se adapta un poco más, es March, ¿sí? Y sabemos que se basa solo en el peso y puede sobredosificar a un poco a los obesos mórbidos, pero ¿qué tiene de importante? Es con qué peso seteo yo la bomba, que ahí lo vamos a charlar. Eh, y es también importante que tiene que ser un binomio para ser activo en el obeso o en este tipo de pacientes, el monitoreo de la profundidad anestésica, ¿sí? Sin el monitoreo es probable que no estemos dando en la tecla. Ahora, la realidad es que hoy sí existe un modelo que es el de Cortines Sepúlveda, ¿sí? Que está basada en escalas alométricas y que es útil sobre todo para los pacientes obesos y para los pacientes ancianos, ¿sí? Estas escalas son difíciles, digamos, de interpretar fácilmente o de reproducir con una bomba manual, ¿sí? Pero sí son escalas que tienen como base las variaciones que son de diferentes tipos de grasa que hay en el cuerpo de los pacientes, más grasa visceral, más grasa, ¿cómo se llama? Periférica, es androide, ginecoide. Entonces, todas estas variaciones que hay en este tipo de pacientes son tomadas como datos para utilizar escalas de este tipo de variaciones y dan un perfil mucho más seguro para la TIVA en obeso. La realidad es que hoy los que saben mucho de TIVA y hacen obesidad dicen que no sería lo más prudente hacer TIVA si no tenés una bomba que tenga el modelo Cortines Sepúlveda. A mí me parece un poco exagerado. Yo creo que eso, una bomba que tengas March, podés hacer tranquilamente TIVA siempre y cuando lo acompañes de un monitoreo de la profundidad anestésica, ¿sí? Eh, la otra es con respecto a la estrategia ventilatoria. Es muy importante tener en cuenta tres cosas muy importantes, que es el uso de PIP adecuada, qué volúmenes corrientes vamos a utilizar, ¿sí? Y los modos ventilatorios acompañados de una FIO2 acorde. Todos estos son los estudios que están hoy publicados respecto a lo que es el concepto de ventilación protectiva. Y si uno se fija que en donde dice cirugía abdominal en el paciente obeso, hay algunos estudios a favor, ¿sí? Y algunos estudios que hablan, por ejemplo, sobre el nivel de PIP o el uso de reclutamiento alveolar de manera protocolizada con el contexto del paciente que va, dependiendo de qué posiciones va tomando, ¿sí? Y ahí es donde quiero hacer un parate respecto a el paciente que estamos operando en este caso, ¿sí? En este caso estamos operando un paciente obeso mórbido para una cirugía bariátrica. Estamos dentro de lo malo, en el mejor de los escenarios, porque tenemos al paciente en la posición de Fowler, que nos favorece bastante la ventilación, ¿sí? Y que nos va a permitir, por lo general, utilizar presiones más acordes a lo que nosotros necesitamos. No tenemos que olvidar el concepto de ventilación protectiva o ventilación protectora, que es de 6 a 8 mililitros kilos, siempre a peso teórico ideal. Una PIP que ronda entre los 10 y 15 en la mayoría de los estudios, pero es algo que se tiene que titular y tratar de encontrar la PIP óptima para cada paciente. Usar las técnicas de reclutamiento cuando son necesarias. No hay una evidencia firme que diga hay que usar reclutamiento sí o sí en el paciente obeso, ¿sí? Y sí es importante el tema de usar una presión meseta, una plató por debajo de 30. Ese es nuestro principal objetivo para evitar lesión pulmonar, ¿sí? Eh, y ese cuadrito que ven acá, de que sería el ciclo de Deming, que se acuerdan que hablamos al principio, bueno, yo lo trato de transportar a cada una de las medidas que hablamos. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que la ventilación mecánica es algo estático, ¿sí? Y mucho más en pacientes con cambio-peritoneo y más en pacientes, pongámosle que no fuese este caso, que estamos hablando del bypass gástrico, sino un paciente que está entre endelémosl máximo para una cirugía de colon. Ese paciente que está con la cabeza abajo y con los pies hacia arriba en un tren de Lenz máximo es un paciente que va a ser mucho más difícil de ventilar y que voy a necesitar sí o sí la optimización de mi estrategia ventilatoria de manera continua. Yo no puedo poner un modo ventilatorio, una PIP y creer que me va a ser aplicable a toda la cirugía, ¿sí? ¿Y cuál es la estrategia analgésica? Bueno, acá para mí llegamos al punto crux nuestro, ¿sí? Que es uno creo que cuando habla de analgesia en el paciente obeso, un poco se siente así, ¿no? Porque estás como tenés que encontrar un equilibrio en donde para cualquiera de los dos lados que te caigas es algo malo.
Si vos te caes para el lado de un exceso de analgesia para el paciente obeso mórbido, y sobre todo si ese exceso de analgesia viene de la mano del uso de opioides, lo más probable es que tengas una complicación en el postoperatorio del paciente que se vea reflejado no solo en complicaciones específicas de la cirugía, sino lo más grave que puede tener una complicación de vida del paciente por una depresión respiratoria. Pero por otro lado, si nos vamos para el lado opuesto y tenemos una falta de analgesia adecuada, vamos a tener un paciente que por la mala analgesia va a tener restricción ventilatoria, probablemente tenga una respuesta general de estrés muy alta. Esa respuesta general de estrés venga asociada de una insulinoresistencia que va a no favorecer absolutamente nada, ni la ventilación perfusión del paciente, ni la cicatrización de tejidos, ni el proteger las anastomosis, y probablemente haga una hipoxemia que termine también en una complicación grave. Entonces, lamentablemente, es un desafío tremendamente enorme el de poder analgesiar. Y uno puede optar por una multimodal, ¿sí? Endovenosa, pura y exclusiva, por un bloqueo de pared guiado acompañado de una multimodal, o por alguna neuroaxial, como puede ser una peridural continua o una peridural única. Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos varios niveles para actuar. Esto ustedes lo deben conocer, cuáles son los blancos, que puede ser desde la transducción, ¿sí? Hasta la transmisión, la modulación, la percepción del dolor, y en donde algunos medicamentos o algunas técnicas pueden actuar a más de un nivel, ¿sí? Pero siempre tenemos que respetar esta aproximación multimodal de lo que es anestesia regional, ¿sí? Anestesia no opioide sistémica, así que ya vamos a ver cuáles son los medicamentos que tenemos en ese grupo, y tratar de que la pirámide o la puntita sea nada más que el opioide, es decir, apoyarnos lo menos posible en el uso de opioides para este tipo de pacientes, sobre todo. Hoy por hoy hay mucha evidencia que dice que para todos, pero sobre todo para este tipo de pacientes más todavía. Cuando hablamos de anestesia regional o local, tenemos varios tipos, puede ser una anestesia espinal, ¿sí? Como una alternativa en cirugía laparoscópica. Dentro del programa ERAS, una de las cosas que se sugiere es hacer una anestesia raquídea con una dosis muy baja de morfina o de algún alfa-2 como la clonidina. Eh, el uso de anestesia regional ecoguiada, como son los bloqueos TAP o los bloqueos QL o los bloqueos paravertebrales, los cuales tienen cierto grado de evidencia. Lo que sí está claro es que este tipo de bloqueos generan una anestesia pura y exclusivamente somática, no generan absolutamente ningún tipo de anestesia visceral. Todos esos QR, después estos trabajos están bastante buenos por si los quieren, no quieren ver. Eh, y por último, como de todas estas que vimos, raquidia, o sea, hablando de anestesia subaracnoidea, los bloqueos ecoguiados, si ninguno de esos es posible o ninguno de esos tenemos el entrenamiento adecuado, podemos hacer aunque sea pedir una infiltración local. Incluso hoy hay bastante evidencia respecto a pesar de utilizar alguna otra técnica, sobre todo si estamos usando anestesias neuroaxiales, dígase raquidia, o sea, subaracnoidea o peridural, de todos modos, insistir en la utilización de la infiltración en local, regional, eh, ya que tiene un efecto local bastante interesante en el punto de vista de la reacción inflamatoria. Y eso, ni hablar del uso de la bupivacaína liposomal, que por lo menos acá en San Juan no la tenemos, pero tiene una muy buena perfil farmacológico, ¿sí? Cuando hablamos de los no opioides, los analgésicos no opioides, tenemos un arsenal interesante. Yo en esto, personalmente siempre uso glucocorticoides en los pacientes y uso algún AINE en dosis baja, ¿sí? Por lo general uso ketorolac y dexametasona. Ahora, si no pudimos hacer ninguna de las otras cosas que dijimos, es muy interesante el uso de la lidocaína sistémica a nivel endovenoso, ¿sí? Y combinarlo con algún alfa-2 agonista, como puede ser la clonidina o la dexmedetomidina, ¿sí? Y ver de alguna manera actuar sobre los receptores NMDA. En lo personal me gusta más utilizar magnesio que ketamina, ¿sí? Porque yo no soy muy amigo del uso de las benzodiazepinas en los obesos mórbidos, entonces le tengo bastante respeto a la ketamina porque como no uso benzodiazepina, me da miedo que tenga algún tipo de alucinación el paciente, pero igual la ketamina se utilizaría en dosis bastante bajas. Y sí, no lo hago de protocolo, pero sí está muy recomendado, no lo hago de protocolo, ya les voy a decir por qué, porque yo hago mucho peridural, pero
En el caso de que no vayan a hacer ninguna neuroaxial, es una muy buena herramienta usar gabapentinoides y paracetamol previo a la cirugía, ¿sí? El uso de la pregabalina previo a la cirugía y el paracetamol de 1 gramo 2 horas antes de la cirugía ha demostrado muy buenos efectos analgésicos en general en todos los pacientes, pero en este sería muchísimo más interesante y más importante porque disminuiríamos más todavía el uso de opioides. Después, cuando hablamos de los opioides, lo que más hincapié le voy a hacer son las equivalencias opioides que puedan tener con respecto a la dosis de morfina habitual, siempre sabiendo que los opioides nos pueden traer sobreagregado todo un montón de cosas que no son muy agradables para el paciente, en este caso obeso y postoperado de cirugía bariátrica, como son las náuseas y vómitos, ¿sí? Ilio, constipación y depresión respiratoria. Ahora, es importante saber que 10 miligramos endovenoso de morfina es la alternativa, digamos, serían 100 miligramos de tramadol, que es bastante más bajo de lo que uno cree. O sea, no es que el tramadol es tan inocuo como uno a veces lo usa o como se preparan las infusiones. Eh, las dosis de fentanilo equivalentes sí son bastante cercanas a las que habitualmente se usan en bolos, en procedimientos menores. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque si bien esto son las equianalgesias, eh, claramente tienen que ver con los tiempos de vida media. O sea, yo sé que el fentanilo va a ser mucho menos tiempo que el que me va a dar 10 miligramos de morfina, ¿no? Pero hay que estar muy atento a esa dosis que uno a veces minimiza, ¿sí? Para el paciente. Y en lo personal, ¿por qué recomiendo bastante el aprender o usar la peridural como una herramienta en el contexto de este tipo de pacientes? Sobre todo es cuando pensamos en todos los beneficios fisiológicos que genera, ¿sí? Y en saber que no es solo una analgesia lo que estamos buscando. Dentro de la fisiología aplicada para el uso de la peridural, nosotros sabemos que tenemos varios flancos donde actuamos, como es, por un lado, la respuesta general de estrés, que se las nombré antes, nos tiene un beneficio muy importante en la respuesta inmunológica del paciente, el uso de la peridural, porque el bloqueo simpático que genera produce una vasodilatación que nos permite una llegada mucho más acorde de los macrófagos y de las células de las células de las defensas, digamos, macrófagos y todas las células, a las zonas quirúrgicas para disminuir el riesgo de infecciones. Tiene una función cardioprotectora porque nos genera una vasodilatación directa coronaria y es inotrópica negativa, lo cual nos hace que descienda la frecuencia y que nos produzca un menor consumo de oxígeno miocárdico. Actúa a nivel de la microhemodinamia, como les decía, mejorando la presión tisular de oxígeno a nivel del microvascular, ¿sí? Y sobre todo, en la función respiratoria y en la función digestiva es en donde tenemos enormes beneficios. Respiratoria porque sabemos que el dolor de por sí es un inhibidor del reflejo diafragmático, ¿sí? Y con lo que eso conlleva, sobre todo con la producción de atelectasias y probablemente neumonías o infecciones respiratorias a posterior. Y a nivel digestivo nos produce muy buen aumento de la peristalsis y de la función gastrointestinal en general por predominio del sistema nervioso parasimpático, siempre y cuando yo tenga bloqueado todo el sistema nervioso simpático de distribución tóraco-lumbar, ¿sí? Y el plus o la ganancia extra que trae siempre esto es que genera una analgesia funcional tremenda y que es muy difícil de igualar con cualquier otro método. ¿Cuál es la técnica fundamental? Y el saber utilizarla. Y cuando hablamos de saber utilizarla, no estamos hablando solamente de saber colocar el catéter, sino estamos hablando de saber de utilizar las drogas, las dosis y no sobredosificar eh, porque eso va a traer aparejado complicaciones que van a hacer que tengamos problemas posteriores. La técnica que utilizo yo es la técnica que escribió Tato Álvarez, justamente, que es una técnica en una posición pronoblicua. El paciente va de costado, de cúbito lateral, con la cadera a 90 grados de la camilla y los hombros a 45, y se entra por una posición paramediana hasta chocar la lámina, ¿sí? Y una vez que se choca la lámina, se va cabalgando la lámina hasta tocar el ligamento amarillo, y una vez que estamos en el ligamento amarillo, ¿sí? Sabemos que lo único que hay detrás de eso es la dura madre. Ya no tenemos más manera de estar perdidos sobre en qué zona de la columna estamos, ¿sí? Entonces, esta técnica es bastante fácil de aprender, tiene una curva de aprendizaje relativamente corta, pero bueno, es muy importante respetar bien los pasos, ¿no? Para que se den cuenta, fíjense, este es el pacientito que les mostré antes que estaba acostadito en la cama, que le dije en la cama en la parte privada con la rampa.
Bueno, le hice una peridural previo y fíjense, 176 creo que le dije que pesaba, me parece, este hombre. Eh, Fíjense cómo tengo la aguja hasta el fondo del pabellón, porque en ese día justo no tenía un set con aguja larga. Así todo le pude realizar la peri con la aguja convencional de 12. ¿Eh? Y fíjense acá, la otra cosa para tener en cuenta, fíjense cómo tiene puesta la bigoterita. Entonces habíamos estado haciendo el drive, ¿no? Este cuadro, más que nada se lo coloqué para que lo tengan en cuenta. Fíjense cómo en base a la escala del dolor, si es un dolor leve, moderado o severo, nosotros en el abordaje multimodal, cuando estamos hablando de moderado o severo, hay que considerar la analgesia epidural, ¿sí? Entonces, es interesante conceptualmente tenerla y saber que mientras más entrenamiento tengamos, ¿sí? Es más probable que tengamos menos tasa de falla, ¿eh? Entonces, como en todo lo demás, con respecto al manejo del dolor, es muy importante siempre tener un plan inicial, hacerlo, pero sí o sí auditarlo y ajustar en base a lo que estemos, a los resultados que estamos encontrando. Si esos resultados que estamos encontrando no son los acordes, tenemos que tener un plan de escape o un plan, por eso siempre hay que tener una estrategia que nos aborde más de un plan que nos permita poder tener alguna otra herramienta para utilizar. ¿Eh? Volviendo al caso. Y ya para terminar, les quería contar que esta pacientita que hicimos tuvo un tiempo quirúrgico de 5 horas y media, debido a que el cirujano tuvo muchos inconvenientes técnicos durante la cirugía. Estuvo muy estable, sin cambio en el monitoreo durante todo el procedimiento. Al despertar, la paciente refiere un intenso dolor en la zona glútea, ¿sí? Y se le coloca una sonda vesical porque la cirugía había durado casi 6 horas, 5 horas y media y había tenido un plan de hidratación acorde a esas 5 horas y media, y se colectan simplemente 50 mililitros de diuresis con un color muy oscuro, que el cirujano inmediatamente dijo que eso era el azul de metileno que se había absorbido de la prueba anastomótica. Esa era la bolsa de orina de la paciente, y lo que hicimos fue tomar una muestrita de ahí y mandarla al laboratorio, a la orina, ¿sí? Y empezamos a sospechar un diagnóstico que no sé si a alguno se le ocurrirá qué es lo que puede haber tenido esta paciente. Si alguno quiere y abre el micrófono y lo dice, les cuento qué es lo que le pasó. Fue en la bariátrica, ¿no? En la cirugía bariátrica. En la bariátrica, sí, sí. Y él pone bueno, él pone el azul de metileno por una sospecha de que de ruptura de vejiga. No, es de protocolo. ¿Cómo se llama? De Ah, protocolo. Normalmente la gran mayoría de los cirujanos bariátricos eh, hacen la prueba anastomótica con azul de metileno, poniendo gasas alrededor de la anastomosis para ver si hay fuga o está no de bien la en anastomosis. el, sí, sí, Eh, en el tubo digestivo, eh, digamos, sí. claro, claro. Eh, no es que lo hubiese hecho por un problema, sino por protocolo. Entonces a él minimizó inmediatamente, dijo, no, no, esto es por la fuga anastomótica, o sea, es por la anastomosis, por la prueba de la anastomosis con el azul de metileno. A Puede lo cual ser a mí por me Tiene tiempo de estar en preocupó. orina el azul de metileno. Cuando haces la prueba, no puede ser en orina eso. Coincido, Estaría en cavidad coincido, abdominal en todo caso. coincido. Puede poner azul la orina, pero bueno, bastante tiempo En después. otro tiempo, más tarde, Exacto. cuando se absorbe el azul de metileno. Hola, Quique, Sí, ¿cómo estás? ¿qué haces, Vinci? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Puede ser mioglobinuria por algo relacionado con la posición y el dolor de la paciente? Lo que nos decías primero. Exactamente. Lo que la paciente tuvo fue una rhabdomiolisis, ¿sí? Ah, O abdominales. fue lo que sospechamos, ¿sí? Es interesante lo que pasó después, que ahora se los muestro, pero es bastante más frecuente de lo que uno cree en los pacientes obesos mórbidos, y ya les cuento por qué. Una vez que nosotros le colocamos la sonda, vino eso, yo le planteé mi postura diagnóstica y le solicité un laboratorio. Vino 137 de glucemia, una urea relativamente normal, pero fíjense la creatinina, ¿se acuerdan que le nombré la creatinina al principio que tenía 0,8? Bueno, tenía 1,5.
y una CPK de 4.500. Una orina completa con un pH de 5, densidad 1010, y tenía proteínas y cilindros hialinos, ¿sí? Entonces yo le dije, esto es una rhabdomiolisis, y me dijo que no. Yo en el momento le dije, mira, le vamos al tratamiento de rhabdomiolisis, ponerle, alcalinizar la orina, usar manitol y bicarbonato, ¿sí? Es la combinación, digamos, ideal. No se usa furosemida porque la furosemida acidifica más la orina y te hace que se precipiten más los cristales de mioglobina en el riñón y podés empeorar la función renal todavía. Pero como no compartió el diagnóstico de dicho cirujano, decide suspender el tratamiento. En la misma noche, en la sala, dice, no, no le hagan más. Yo había dejado indicado cada cuánto hacerle el manitol y bicarbonato. A todo esto, en la recuperación, mientras que la tuvimos, empezó a orinar, se empezó a aclarar la orina. Eh, entonces, no pasó a ninguna unidad de cuidados críticos porque no había cama. Entonces pasamos a la habitación común, a la habitación de cirugía. Al día siguiente, la paciente presentaba un deterioro de la función renal, estaba en anuria, había dejado de orinar a las 3 de la mañana más o menos, 4 no orinó más, y la analítica estaba con 156 de glucemia, la urea seguía baja, la creatinina había aumentado todavía un poco más, pero nos vino una CPK de 36.000, ¿sí? Y la orina tenía mioglobina, así como habíamos dicho antes. Frente a esta situación que dejó de orinar, nos volvieron a llamar al servicio, fuimos y les reinstauramos el tratamiento que habíamos dicho, y ahí sí nos dieron pelota a lo que nosotros decíamos, y cómo se llama, y mantuvimos el tratamiento, y a los 5 días ella normalizó la función renal y los valores de CPK. Esta era la pacientita. Había pasado lo que les dije respecto al posicionamiento, por eso también les hice hincapié, y está muy bien descrito en el libro ese que les mostré que escribió Tato, que es del 2000, el tema del posicionamiento del paciente obeso por su propia cuenta, porque a ella lo que le había pasado era que al descenderle al cirujano, ese faldón que se ve, que no se llega a ver bien en la foto acá, pero ese faldón que tiene inferior, tenía un faldón por encima de los glúteos. Cuando la bajaron, ese faldón quedó plegado. Ese pliegue hizo que tuviese un aplastamiento muscular durante toda la cirugía, que posteriormente era donde ella tenía dolor, tenía dolor, tenía dolor, tenía dolor continuamente ahí, más que se le sumó esta situación. No tenía nada de dolor de la cirugía, aparte la tenía con una peridural, pero realmente no podía estar del dolor de los glúteos. Eso fue en la misma bolsa de orina que le mostré, y esta es la mioglobinuria vista en microscopía en un laboratorio que lo mandamos para hacer el estudio porque ahí en el laboratorio del hospital no lo hacían. Así que importante, digamos, porque en lo personal yo hasta ese momento pensé simplemente en la rhabdomiolisis por el dolor y por el color de la orina negra, nada más. Pero interesante tener en cuenta que en los pacientes con un IMC más de 40 y cirugía más de 2 horas, tienen por esa sola causa indicación de hacer una curva de CPK las 48 horas siguientes. O sea que si la cirugía de un paciente de un IMC de más de 40, perdón, más de 45, un paciente de más de 45, me dura más de 2 horas, ¿sí? Yo tendría la obligación de hacerle al paciente una CPK en el postoperatorio. Tal vez esa indicación puede ser demasiado estricta, porque si un paciente tiene diuresis conservada en el postoperatorio y no refiere ningún tipo de dolor muscular, no se justificaría la curva de CPK. Pero si le prestan atención, es mucho más frecuente de lo que uno cree en el interrogatorio sacar que los pacientes tienen dolor en las zonas de apoyo, en la zona de decúbito y sobre todo en la zona glútea, por la posición de Fowler que han tenido durante toda la cirugía. Entonces, lo que más me interesaría que quede de esta charla es que no hay que subestimar ningún paciente obeso mórbido, porque habitualmente tenemos la costumbre de, cuando logramos sortear el problema de la vía aérea, que es el que más nos preocupa, el resto nos relaja bastante, pero es un paciente que se nos puede complicar por todos lados. Siempre tomarse el tiempo para posicionar al paciente y abordar la vía aérea como una vía aérea difícil, y recordar el concepto de vía aérea fisiológicamente difícil, no minimizar el hecho de que desde el punto de vista técnico el abordaje de la vía aérea no me presentó mayor dificultad, ¿sí? Y pensar desde el comienzo una estrategia segura basada en estos prefactores que hablamos, ¿sí? Es decir, de los 10 prefactores, que hay que tener en cuenta los 10, yo me quise focalizar en los 4 que charlamos, ¿sí? Tratar de focalizarnos en eso para decir, bueno, ¿cuál es mi plan de hidratación? ¿Cuál es mi plan de ventilación? ¿Cómo voy a hacer mi desaferentación? Es decir, voy a hacerle bloqueo periférico, le voy a hacer infiltración local, le voy a hacer una peridural, lo que sea.
cualquiera es buena, pero siempre tener el concepto de desafrentación bien arraigado, ¿sí? Y que mi estrategia sí o sí esté apoyada sobre una estrategia libre de opioides, que no quiere decir que no tenga que hacerle opioides al paciente, pero sí o sí tengo que tratar de minimizarlos al máximo, ¿sí? Así que, bueno, creo que si no me equivoco acá termino. Este está todo conmigo en la montaña, que compartimos el montañismo como una gozo, y es muy buen cocinero. Hablando de gordito, estábamos ahí los dos clavándonos un risotto en medio de la cordillera. Así que bueno, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo, creo que me he Excelente, pasado un rato. Enrique. Me he Hay varias pasado porque tuve que preguntas en el bajar chat. corriendo a llevar a mi hija, si no hubiera mandado bien. Hay varias preguntas en el chat. ¿Querés que te las lea o las lees vos? Como quieres. A ver, ahí las miro. Recién abrí y vi una. A ver, pará. Mm, ¿Qué opinión tiene del modelo Elevel? La verdad que no tengo experiencia con el Elevel. El Walter me ha preguntado. ¿Vos lo usás, Walter? No, sé que se usa para obesos, bueno, para mucha población y tiene todos estos modelos, las covariables, digamos, como para uno introducirlas. Sí, tiene Porque la y de te predice Cortines es muy su. nueva. La de Es Cortines muy es muy nueva. nueva y la de Sí. Level sé que la usan mucho en obesos. Sí, sí, yo la verdad que no tengo experiencia. Es más, yo nada más Ok. tengo Marsh Snyder, por eso les comentaba que si bien hoy por hoy los que especialistas en TIVA que hacen obeso mórbido te dicen, mira, si no tenés cortines no deberías hacer TIVA. En lo personal, yo a mí esas indicaciones tan extremistas no me gustan porque no me gusta dejar afuera como herramienta válida a lo que yo creo que hay que tratar siempre en la docencia o en lo que uno transmite, dar las herramientas para que vos puedas utilizar, digamos, lo que tenés en tu lugar, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, hacer lo más seguro que puedas las cosas con lo que tenés, ¿sí? En lo personal, digamos, yo uso base primera, tengo Marsh Snyder. Y dentro de las dos, la más indicada para el obeso, sabemos que es Mars, pero probablemente tenga una sola dosificación. De todos modos, yo si quieren les puedo mostrar, uso dosis bastante bajas de Propofol, mucho más baja de lo que está indicada, porque primero porque uso BIS y segundo porque siempre los tengo con Peri. La peridural continua te cambia absolutamente todo las dosis que uno estudia de la TIVA convencional. Es más, lo uso sin remifentanilo, no uso remifentanilo, o la uso en una dosis de 1 nanogramo por mililitro, ¿sí? Como para una cuestión de que tolere el tubo. Y el TCI del Propo lo manejo en torno al BIS, y la realidad es que con la peridural, como le hago coadyuvantes, morfina, clonidina, bajo mucho el nivel de Propofol, y como decimos siempre, no sé si alguno hizo alguna vez el taller que dábamos contacto de peridural. La realidad es que cuando vos das a hacer la peri en tiempo y forma y con las dosis adecuadas, prácticamente necesitas solo un saumerio para dormirlo al paciente por la cara y listo, porque en realidad lo están operando con la peri. Entonces, una peridural bien usada con un relajante muscular acorde hace que te puedan operar al paciente sin ningún problema, y el resto es una sedación, sería, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué otra pregunta? El Bueno, resto leí lo que dice. ahí hice varias preguntas, pero te las puedo Ah, hacer ahora porque me van surgiendo en el dale, momento. Hablamos de la inducción. dale. Una de las preguntas era, Sí. ¿cuánto es el tiempo de inducción que ocupás para el paciente obeso mórbido? El Incluida tiempo de la inducción. preoxigenación hasta el momento de la intubación. Bien, en total, si yo te hablo de este fenómeno de peroxigenación que te digo, me tomo 10 Sí. minutos en promedio. Yo habitualmente pongo siempre el timer, ¿viste? Cuando arranco, y mi maniobra comienza. Ni bien lo saludo al paciente y empieza la invasión, le voy poniendo la bigotera en 4 litros, ¿sí? Esto te divido mis dos accionares en lo que hago en la parte privada, que no tengo CAFO, y en la parte pública sí tengo CAFO. O sea, en el Hospital Rawson sí tengo CAFO. Cuando tengo CAFO, ¿sí? Se lo pongo igual a un flujo bajo también para que no le moleste, más allá de que es mucho mejor tolerado, no se lo pongo a más de 15 litros. Y a la bigotera convencional se la pongo a 4. Y empiezo a hacer la invasión. O sea que en realidad es más tiempo el que tengo de aporte de oxígeno suplementario. No digo preoxigenación porque 4 litros, como dije, no es preoxigenación, sino que aporto oxígeno suplementario. Y lo hago la peridural, todo se lo hago con esa bigotera puesta, ¿sí?
Y después, una vez que ya lo tengo posicionado en rampa, el paciente se acomodó. Otra cosa importante de lo que no dije en la diapositiva de posicionamiento es el tema de la posición de los codos y los hombros del paciente obeso. Es muy importante tomar siempre referencias óseas al momento de que posicionamos los pacientes y no tomar la cara anterior del brazo, ¿sí? Porque habitualmente cuando tienen el brazo muy gordo, ¿sí? Si uno toma este borde anterior del antebrazo, normalmente el brazo está hiperextendido igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés mucho tejido adiposo por delante del brazo. Si Todo vos el tomás peso. eso, el codo está mucho más abajo, entonces está con el plexo extendido, ¿eh? Entonces eso es Claro. importante también tenerlo en cuenta en el tema del posicionamiento. Pero bueno, una vez que lo tengo posicionado y con la bigotera, el tiempo de inducción de entre que hago el CPAP previo hasta que le coloco el tubo ronda en total los 10 minutos, ¿sí? Más o menos. Bien, y en el caso que planteaste, yo estaba haciendo los cálculos. No hablaste del peso corregido, peso ideal. Tenemos el peso Bien. real, porque eso también es Interesante. importante para la Peso, inducción y el ¿con mantenimiento. qué bomba, con qué peso, que les dije que se lo iba a decir, no se los dije, con qué peso programo la bomba yo? El peso con el que programo la bomba es el peso corregido. ¿Y cómo lo saco yo? Sí, es el peso teórico ideal, que sabemos que es el peso menos la talla, o sea, la talla en los casos de los hombres tomamos 100 y 105, ¿sí? Sabemos que esa es la manera de sacar el peso teórico ideal. Pero le sumamos el 40% de la diferencia entre el peso ideal y el peso corregido, ¿sí? Entonces, entre esos dos sacamos la diferencia, esos kilos que nos dan la diferencia, el 40% se lo sumo al peso teórico ideal. Y con ese peso me manejo, con ese peso dosifico, digamos, la inducción. ¿Por qué? Porque Marsh, como dijimos, al tomar ese peso que vos le colocaste ahí, sobredosifica bastante. Entonces, si estuviese haciendo solamente TIVA, digamos, sin el contexto de la peridural, que yo, para ponerle en número lo que le estoy diciendo, cuando hago la inducción con la peri andando del paciente, yo pongo el propo en 1.5, 1.8 en la inducción. Si no estoy con peridural, 2.8, 3, más o menos es la dosis que le coloco de TCI, obviamente. eh, y, ¿cómo se llama? Pero con ese peso seteado, ¿eh? Claro. Sí, que te da como 98 el peso Más o corregido. menos. El corregido Sí, de y esta el paciente es ideal te daban 98. 59, 60, sí. Exacto, exacto. Sí. ¿Y el relajante muscular en el mantenimiento, cuál usas con frecuencia? Rocurones. Yo uso solo rocurones, ¿Y solamente al peso rocurones. No hace ideal? nada. A peso ideal, sí, peso teórico Está bien, ideal. Sí. Tanto en inducción, capaz. también uso el TOF también, entonces, pero sí, mi dosis inicial es a peso teórico ideal. Y Y después en el caso de... voy repitiendo, perdón, en base al monitoreo. Sí, porque Claro, no siempre igual. Con el monitoreo me voy dando cuenta si necesito más o menos. Algunas veces, si son cirugías complejas y largas, hago infusión continua de rocuronio y si no, voy repitiendo dosis cada 30 minutos, más o menos, voy repitiendo 10 miligramos, sí, aproximadamente. ok. Siempre guiado por el TOF. ¿Qué target tengo en el TOF? Tengo que tener cero de tren de 4, ¿sí? Y un conteo post-tetánico menor a 5, ¿sí? Entre 0 y 5. Si tengo un conteo post-tetánico por encima de 5, repito dosis también, ¿sí? Claro. Y en el privado, que no tenés el CAFO, Sí. ¿utilizás con cierta frecuencia, quizás en algún paciente que tenga un rango de kilos determinado, el CPAP que ya trae de la casa? Si el paciente tiene un SAOS diagnosticado y trae CPAP de la casa, yo no lo uso previo porque realmente me dificulta en general la maniobra, me parece incómodo, no me gusta utilizarlo, pero sí lo pido tener en quirófano, entonces ni bien lo despierto al paciente, le pongo su CPAP, ¿sí? Entonces en la Ok. recuperación lo tengo con el CPAP colocado. ¿Eh? Bien. Ujú. A mí en lo personal, no sé si te ha pasado a vos, Walter, pero en lo personal, la maniobra con el CPAP nasal, ¿sí? Me resulta incómoda, no le puedo hacer una buena preoxigenación con mi máscara, no le puedo suplementar la ventilación y tampoco el CPAP ahí me está garantizando una oxigenación acorde, simplemente me está dando presión positiva. Entonces, Está esa bien. maniobra está descrita, pero a mí no me parece cómoda en mi accionar, así que no la utilizo. Perfecto.
Sí. Eh, Y nombraste los antihiperalgésicos. ¿Te pasa con el sulfato de magnesio de que se prolonga al despertar? No tanto, lo uso al principio, ¿viste? Lo uso al principio. Sí me ha pasado que tenga más profundidad en la relajación muscular. Potencia mucho el relajante muscular, el sulfato de magnesio, Ok. y hay que tenerlo en cuenta. Pero la realidad es que revierto a todo el mundo, porque con esta manera de mantener una relajación profunda toda la cirugía, digamos, utilizo un reversor al final. Utilizo un reversor al final. Bien. Quique, hay otras preguntitas ahí en el chat. Claudia Medina Sí. pregunta, ¿qué drogas y dosis usas en la pericontinua? Yo en la pericontinua, lo que usamos habitualmente son una dosis baja de opioide, ¿sí? Que ronda entre las 20 y 40 gamas, peso teórico ideal, ¿sí? 20 y 40 gamas, siempre arranco con 20, ¿sí? Es mucho más, es bastante sorpresivo como tenemos así tanta diversidad de, de umbrales del dolor de los pacientes. Es increíble cómo hay pacientes que con 1 miligramo de morfina no sienten un solo dolor en su vida y hay pacientes que con 3 les duele. Entonces, La siempre soy muy variabilidad. amigo, claro, siempre soy muy amigo de la titulación y por eso mismo es que me gusta tanto la peridural continua. O sea, el tener un catéter peridural me permite la dosificación y la titulación y no hacer una dosis única que después no sabes qué te va a pasar, si vas a estar bailando con los efectos adversos o te quedaste corto y le duele igual. Entonces, eso es lo que me gusta a mí de la peridural continua. Entonces, uso entre 20 y 40 gamas de dosis de morfina y clonidina, 1 gama kilo peso teórico ideal. Eso es mi inducción peridural, sería. Es decir, entre, como es peso teórico ideal, siempre ronda entre 1 a 1,5 miligramos de morfina, ¿sí? Y entre 40, 45, 50 gamas de clonidina en la inducción. Y anestésico local, solamente lidocaína, ¿sí? No uso bupivacaína ni ropivacaína, sola lidocaína, porque la lidocaína tiene un perfil farmacológico que nos permite tener un onset y offset más rápido que cualquier otro anestésico local. Entonces sale, dejamos de infundirla y a los 20-30 minutos tenemos la reversión del primer segmento. Entonces al tener la reversión del primer segmento nos permite ya tener de vuelta un tono vasomotor que nos va a, en caso de una complicación, sangrado, lesión vascular, nos permite que el paciente se nos vuelva de vuelta hemodinámicamente más fácil de utilizar. En cambio, si hacemos bupivacaína, sabemos que eso lo vamos a tener a las 3 horas. Entonces, es mucho mejor utilizar un anestésico local de vida media corta, que nosotros siempre en las charlas decimos, cuando damos las charlas de peri específicamente, decimos que la lidocaína es el remifentanilo del espacio peridural. O sea, tenemos que pensar que si nosotros lo cortamos, sabemos que en 20 minutos ya estamos empezando a tener de vuelta la mejor performance de nuestro manejo hemodinámico del paciente con reversión simpática, que no nos pasaría con otro anestésico. Así que eso es lo que uso. Y después la lidocaína, dosis inicial 1,5 miligramos kilo, peso teórico ideal, y lo mantengo toda la cirugía a 1,5 miligramos kilo hora, ¿sí? Entonces, voy titulando. O sea, eso también es todo una cuestión de aprenderlo a leer cómo está funcionando la peri. Pero la realidad es que con eso que les he dicho, cubren tremendo, y muy importante también los tiempos en los que se hace, quiero aclarar. O sea, si yo hago la morfina y la clonidina cuando ya lo tengo intubado al paciente y después de cosas, la estoy como corriendo un poquito de atrás. La idea es tratar de optimizar la técnica para que uno pueda hacer la peri, hacer la medicación y posterior a eso hacer la inducción anestésica ya teniendo en cuenta que tenemos eso peridural, que conceptualmente nosotros creíamos que no falta tanto para que haga el pico. Bueno, yo les puedo decir que menos de 10 minutos después de haber terminado la peri, uno duerme el paciente y necesita por lo menos un 40-50% menos de las dosis que haría habitualmente sin la peridural. Y lo ideal al principio es ir pasito a pasito diciendo, bueno, hago la peridural, hago las dosis estas y veo cómo me va la inducción. Y voy a notar que algo me sobra. Cuando veo que algo me está sobrando, empiezo a bajar todo lo que uso a nivel endovenoso, que es más fácil titular, ¿no es cierto? Entonces se van a dar cuenta que usamos bastante de más a lo que necesitamos cuando tenemos un paciente con una peri andando. No, Yo aparte te guías mucho con la profundidad anestésica, con el muchísimo, neuromonitoreo. muchísimo. Muchísimo. Sí, sí.
Sí, Entonces, de sí. esa forma, la sinergia y el ahorro de medicación es enorme. Sí, 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 tal cual, es tremendo. Es tremendo. Yo también hago mucho peri o sea, en que cirugía cardíaca. Hago toda la cirugía cardíaca con peridural continua y por suerte ya tengo la suerte de que tengo a mis cirujanos del equipo con el que trabajo yo enamorados de la peri, que son ellos más los que insisten en hacer la peri. A veces me pedían, preguntan, che, ¿por qué no le has hecho la peri? Y le digo, porque está anticoagulado, ¿viste? O sea, como cosas muy básicas como para... Y me dicen, oh, pucha, pero no, porque ya les gustó tanto y hacemos ultra fast track y todo eso basado también en esa técnica analgésica. Así que andamos bastante bien. Pero bueno, es una cuestión de curva de aprendizaje y nada, meterle. Y me quedé con la duda con el Enrique, cirujano nuevo. El cirujano nuevo, ¿vos pudiste charlar esa situación de la paciente como para que él también se agrega al sí, equipo de trabajo para mejorar esas Sí, cuestiones que sí. tienen que ver con... La realidad es que no era tan nuevo. Lo hice como para minimizar un poco su cosa, Ok. pero, pero posterior a la actitud que tuvo él, lo que pasa es que este caso es real y este caso lo tuve estando en la residencia en cuarto año. Yo lo he visto que está conectado en Lucas, te voy a acordar de Lucas Dogliani, que está en Catamarca, fue compañero mío en la residencia. Y una vez que pasó esto, íbamos, le hacíamos el tratamiento de alcalinización de la orina, todo, que al principio él totalmente negado. Eh, y cuando vio que funcionó, cuando vio que se normalizó la función renal, cuando bajó la CPK, nada, me pidió perdón. No, me dijo, la verdad que tenía razón, la verdad que tenía razón, pero la verdad que no me había pasado nunca. Bueno, sí, a mí tampoco, digo, ni creo que sea tan frecuente, pero tuvimos ese doble factor, una cirugía larguísima, casi 6 horas, porque se le complicó mucho la técnica, sobre todo la anastomosis arriba, alta, en el estómago, la I de Rux, y después también el hecho de que la paciente, al haberla movilizado dormida, tuvo ese, sí, ahí está el Luca, dice que sí lo recuerda. Eh, haberla movilizado dormida, le había quedado ese faldón, digamos, apretado, y eso generó que tuviera la rhabdomiolisis. Así que por suerte anduvo bárbaro después, Enrique, pero hay otra pregunta que dice de Lucas Roy, si se puede, nos dirías, ¿por qué elegís tibia y no balanceada? Y la segunda dice, ¿usás Dexmedeto? ¿Por qué no ¿y por usarías qué no usarías clonidina? clonidina? Sí. Bien, yo hago TIVA porque me gusta la TIVA con respecto a las náuseas y vómitos postoperatorios. Te soy sincero, es prácticamente lo único a lo que yo, si vos me decís a mí, que tiene la activa muy por encima de la balanceada es la náusea y vómito postoperatorio. De lo demás es bastante discutible. Después, sí, en algunos contextos, te hablo de otro contexto para que sepas lo que estábamos charlando recién con Walter de la cirugía cardíaca. Cuando el paciente está inestable, también me gusta pasarlo a balanceada, porque la balanceada tiene, a mi entender, o en mi experiencia personal, esto no es algo si hay alguno fanático de la TIVA, digamos, yo no soy fanático de nada, eso es lo bueno, ni de política, ni de nada, entonces me gusta de todo, practico de todo y voy probando. Entonces, como no soy fanático de nada, no tengo drama en cerrar el propofol y abrir el Seborana, ¿eh? Y habitualmente cuando el paciente está muy inestable, me gusta más la estabilidad que da el Seborane en una cam bien bajita. Entonces, lo que te decía recién de las náuseas y vómitos, si vos le pones una cam de 0,5 al paciente o 0,4, no la vas a tener tampoco, así que te recomiendo que si querés usar balanceada, usa balanceada porque es un escopetazo al piso, digamos, no te vas a preocupar y no te tenés que preocupar de lo que siempre pasa con la TIVA, de las infusiones, que se te acabó el suero y no te diste cuenta, y un montón de cosas que a veces complejizan la TIVA, ¿no? En lo personal no uso Dexmedeto, sí la tengo, pero no lo uso porque uso mucho la peri, y en la peri Dexmedeto no se puede usar. Entonces, como ya le uso alfa 2 a nivel de peridural, no le agrego otro alfa 2 porque si no lo tenés con la frecuencia muy, muy baja y tendiendo muy a la hipotensión. Entonces ya aprendí a titular y a manejar la clonidina peridural y, y en ese contexto ese es mi alfa 2 digamos, que utilizo. Es real que la vez que no uso peridural, tiendo más a usar clonidina endovenosa también. Hago una gama kilo intraoperatoria de clonidina, peso teórico ideal,
y después al despertar veo si el paciente se despierta con dolor, molestia o sobre todo la uso mucho para el temblor postoperatorio, le hago también clonidina en el postoperatorio al despertar. Pero no uso mucho la dexmedeto, la uso más en el contexto de las intubaciones vigiles a la dexmedeto. Ahí sí la uso bastante. ¿Hay alguien de los presentes que quiera hacer alguna pregunta, que se haya quedado con alguna duda, que quiera saber algo? A mí me quedó Levanten la mano, preguntarte, callen para siempre. a mí me quedó preguntarte, Enrique, con respecto, por ahí lo podemos dejar para un mail o algo, o algún material de lectura, el tema de las torres de anestesia para el paciente obeso mórbido, porque no todos los ventiladores pueden ventilar o tienen algún modo en especial ventilatorio. Claro, yo uso mucho, o sea, tenemos por suerte en casi toda la provincia muy buenas máquinas de anestesia, usamos en la mayoría de los lugares de trabajo las Datex, digamos, y usamos en lo personal, cuando tenemos pacientes de esas características, uso la Avance o una Isis, que son las dos tope de gama que tiene General Electric. Tienen muy buenos modos ventilatorios, son prácticamente un ventilador microprocesado de terapia metido dentro de la máquina de anestesia. Y en lo personal uso mucho los modos de duales de PCB-BG, ¿viste? Y después al ir despertando, como uso estos alfa 2 agonistas, suelen ser pacientes que se despiertan muy tranquilos y no tienden a toser mucho el tubo. El uso del alfa 2 te da esa ventaja. Entonces, cuando estoy terminando, lo paso a modos asistidos controlados. Lo pongo en SIMB con PCBG o SIMB con PCB. ¿Sí? Me voy más a los modos centrados por presión que a los modos centrados por volumen. El modo por centrado por presión en este paciente, en este tipo de pacientes, si no tenés uno con volumen garantizado como es PCBG, tenés que estar continuamente muy atento porque los cambios de presiones del cambio peritoneo te hacen que tengas fluctuaciones grandes en el volumen corriente, ¿no? Pero me gusta más la curva de flujo desacelerado. Me da mejor performance, digamos, de la curva de histéresis pulmonar y ese tipo de cosas. Buenísimo. Pero en general uso PCBBG. Eh. Re bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, aparte de Walter? Acá hay una pregunta, dice, ¿cómo manejaste el dolor en el caso de la rhabdomiólisis? Bien. El caso del dolor de la rhabdomiolisis se le calmó, digamos, le hice una dosis baja de fentanilo peridural también, ¿sí? Y después le coloqué una infusión continua por el catéter peridural de anestésico local con fentanilo. Primero, en general, yo todo eso que comenté, esa dosis que dije de entre 20 y 40 gamas de opioides más la clonidina, una gama kilo, peso teórico ideal, es casi les diría la dosis con la que busco encontrarla en la sintonía fina, la dosis justa para que tengamos 24 horas de analgesia. Al otro día, a la misma hora que le hice esa dosis, se la repito, ¿sí? Se la repito. Y al tercer día la bajo entre un 30 y un 40% y dependiendo, digamos, de la cirugía y un montón de cosas más, lo termino sacando. En el caso de los bypass gástricos, casi le diría que estoy retirando el catéter al otro día de la mañana para que se vayan a la casa el paciente. Yo lo uso como una manera de optimización de la analgesia en el momento y después al otro día tempranito se lo saco, le hago una dosis más, se lo saco y se va a la casa. En esta paciente le colocamos infusión continua de Bupi con Fenta y con eso conseguimos atenuarle, si bien continuamente sentía molestia, pero se le había calmado muchísimo el dolor que tuvo al comienzo. Y lo otro que le calmó fue el cambio de posición, poder ponerse de costado, quitarle el decúbito arriba a la zona que había estado aplastada. Enrique, la última pregunta de mi parte. Sí, Entiendo que lo máximo que dejas son 48 horas el catéter. 24 lo más cercano, pero el tema de la fijación, que ha sido también es un tema de cómo lo realizás y si las enfermeras o la terapia o la sala ya está acostumbrado al tema de los catéteres, que es por el riesgo de que se sacan, que es lo más frecuente.
Sí, mirá, yo te digo, en cirugías torácicas o en pacientes que tienen trauma de tórax y que implica que yo vaya a dejárselo más de 72 horas, lo tunelizo, le hago una tunelización subcutánea para evitar la salida inadvertida. En el caso de este tipo de cirugías, que sé que lo máximo que lo voy a dejar es 48 horas, lo único que hago es le hago como un rulito hacia abajo al catéter, le pongo una gasa y un tegadero grande, de los bien grandotes esos que vienen, y lo fijo con el tegadero. Y la realidad es que ya están bastante acostumbrados. Hablo con el paciente antes de hacerle la peri y le digo que en sus movimientos intente hacer cualquier cosa menos arrastrar la espalda, o sea que prefiero que se siente y que se corra antes que arrastre la espalda, y tenemos poca tasa de salida de catéter. Pero sí pasa, puede pasar. Pero ya, por suerte, en los lugares donde trabajo están acostumbrados a ver los catéteres ahí pegaditos en el hombro y están acostumbrados a verlo intermitente, que al principio me pasaba haber tenido críticas de decir, no sé para qué le hace la peri, te vago si después no la usa. Mira, está ahí al pedo el catéter, no tiene la infusión, qué sé yo. Y era porque no, hasta que nos juntábamos, hicimos charlas, les expliqué que lo usábamos intermitente y que justamente eso lo empezamos a hacer por una necesidad del servicio. Porque ¿qué nos pasaba? Que los pacientes, cuando iban con el catéter peridural a la habitación, con la infusión colocada, era sinónimo de que la enfermera le dijera no se mueve hasta que le saquen la peri. Entonces perdíamos todos los beneficios que le estábamos tratando de dar de que se movilizara, que caminara, que se parara, porque era ver el catéter era como una alarma a no te puedes mover. En cambio, al tenerlo ahí, medio que no se dan cuenta, cuando se ponen el pijama o algo, lo queda tapadito en el hombro y las dejan que se movilicen todos. Y siempre es no, me parecía que andaba bárbaro de analgesia, pero no sabíamos por qué. Y yo obviamente la dejo. A ver, quiero aclarar que no es solo Peri, digamos, es muy importante eso también, hay que tener en cuenta que hay que colocar también, yo dejo mucho dipirona y si pueden tomar por vía oral algo los pacientes, les hago que continúen con el paracetamol que arrancaron previo a la cirugía cada 8 horas. ¿Eh? Entonces, y ya con el paracetamol yo siempre le digo, te vas y es el último que sacas, o sea, el paracetamol tomalo y empezás a sacar el ketorolac, empezás a sacar todo lo demás que estás tomando y quédate con el paracetamol solo, ¿eh? Hasta que se te termine el frasco, más o menos. Eh, pero eso es más o menos la manera de manejar. Gracias, Enrique. No, de nada, Walter. Gracias a vos. Bien, más chicos, quiero hacer un comentario personal, ¿no? Hace poco, hace una semana que tengo una bomba de infusión que tiene modelo Eleven y realmente vale la pena. Si Ajá. pueden conseguir una, usen. Y como vos, Enrique, usé March de la base años. Y hace 2 semanas estoy usando el EVED y hay una diferencia muy importante, Una ¿no? divinura. Mira qué bueno. Yo la estoy tratando de conseguir. Lo que pasa es que, bueno, he tomado el camino de comprármela a la bomba, porque estábamos viendo si las conseguíamos en comodato y cosas así como tenemos ahí en el sanatorio. Pero creo que si todo anda bien, pronto la voy a tener también. Pero no tengo experiencia, no la he usado nunca. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. La verdad que un lujo la charla y te agradecemos un montón. Y bueno, saludos a todos. Nos despedimos y bueno, nos vemos los que pueden venir a la parte presencial. Los esperamos, estamos muy ansiosos preparando todo para que salga lo mejor posible. Y bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a Bueno, todos muchas los que gracias a ustedes. estuvieron presentes en esta forma virtual, que bueno, a veces se nos hace difícil poder viajar, organizar y todo, pero bueno, la idea era de que todos estos temas del manejo de pacientes de alta complejidad pudieran llegar a todos, aunque sea virtual o luego la parte presencial. Así que bueno, sin más, estamos muy, muy, muy contentos, tuvimos mucho apoyo, mucha gente llegó a haber casi 109 personas inscritas en el virtual, así que bueno, estamos más que contentos, más que felices y muy agradecidos a todos los disertantes, de muy buen nivel. Y las clases quedan colgadas, así que recuerden, los que no vieron todavía las clases y las quieren ver, las pueden ver, y los que van a hacer la parte presencial la semana que viene, el 13, sería ideal que ya vengan por lo menos con las clases vistas.
Y recuerden que el día viernes 13 a las 13 horas va a ser la hora de acreditación y va a ser en la Quinta Agronómica. Luego en el grupo les voy a mandar bien la dirección, ¿sí? A las 14 horas va a dar comienzo a la parte de los escenarios. Así que bueno, sin más, y muy, muy agradecida con todos, despedimos y hacemos el cierre de este curso. Muchas Gracias por gracias. todo. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos.